empezar a ver lo que son las velocidades específicas. Nuevamente son tres, una para cada cosa que vamos a trabajar: la biomasa, el sustrato y el producto. La velocidad específica de crecimiento, bueno, para empezar, se llaman velocidades específicas a la derivada con respecto al tiempo por el inverso de la biomasa de la variable que estés estudiando. Bueno, no sé, Jessy, ahí vamos a poner una Z. Entonces, la velocidad específica de crecimiento se define con la letra mu o mu, dependiendo si quieren hablar como gato o vaca. Entonces, esto es igual a la derivada de la biomasa con respecto al tiempo multiplicado por el inverso de la biomasa. La velocidad específica de consumo de sustrato se representa como QS, y QS es menos la derivada de la concentración de sustrato con respecto al tiempo por el inverso de la biomasa. Aquí una pregunta: ¿por qué es negativa la derivada? Porque se consume, exactamente. Entonces, como el sustrato final es menor al inicial, la pendiente, bueno, el cambio va a ser negativo. Entonces, para que ya quede positivo, le pones el menos ahí. Y la última, la velocidad de producción del metabolito, la QP, es igual a la derivada de la concentración de producto con respecto al tiempo por el inverso de la biomasa. También ahorita en algunos artículos más nuevecitos, a la mu también ya le empiezan a llamar QX, pero tradicionalmente le llaman mu. Y ahorita es lo que vamos a ver, por qué le llaman mu. Esto para jubilarse. Fases del crecimiento microbiano. ¿Se acuerdan en microbiología las fases de crecimiento microbiano que describió por primera vez un investigador llamado Monod en 1943? ¿Sí se acuerdan? Que aquí lo que graficaba es el logaritmo del número de células, ¿sí? El número de células X mayúscula donde este va siendo el número de células, y aquí esto contra el tiempo, que normalmente estaba en horas o días. Y lo que observaba era esto. ¿Sí se acuerdan de esa? A ver, entonces díganme cuáles son las fases. A ver. Dije que me acordaba de la curva, no de las fases. Entonces, vamos a dividirlo en secciones. Esta es la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, la fase 5 y la fase 6. La fase 1, ¿cómo se llama? La fase 2 normalmente nunca se acuerdan, entonces nos pasamos a la fase 3. ¿Cómo se llama? Log. La fase 4 tampoco nunca se acuerdan, entonces nos pasamos a la fase 5. Estacionaria. Y la 6 también casi siempre se acuerdan. Muerte celular.
Bueno, entonces, ¿cómo se llama la 2? ¿Qué está haciendo? Acelerando el crecimiento. Y aquí no está desacelerando. También no cambia, no es una función cuadrada, es así. O sea, no hace esto como si fuera una onda, sino que hace esto, una curva, medio suavizada. Entonces, la fase 2 es la fase de aceleración y la fase 3 es la de desaceleración. Ahora, pues lo que sigue es describir qué pasa en cada uno de estos eventos. Nada más que aquí viene algo. Aquí en esta gráfica ustedes a lo mejor ya ubican de dónde viene la mu. ¿Quién es mu en esta gráfica? Esta es la fase logarítmica, la fase log. Bueno, se llama log de logarítmica. Aquí forma una recta, entonces aquí tengo una pendiente. Aquí tengo una pendiente. Según las ecuaciones que ustedes vieron en vocacional, bueno, o prepas, bueno, los que hayan llevado cálculo diferencial, porque no todos llevan cálculo diferencial, pero ya lo llevaron aquí. Entonces, ¿cómo se define la pendiente? En geometría analítica. Ajá. Entonces, aquí tenemos aquí en el eje de las y. Logaritmo de x. De cuenta entonces, por ejemplo, a ver, entonces, ¿qué necesitamos para definir esto? 2 puntos, ¿no? 2 puntos que tienen coordenadas, ¿qué? x1, y1. Y el otro tiene coordenadas x2, y2. Entonces, primero que nada necesito localizar 2 puntos aquí. A ver, tú me gustas y vas a hacer aquí, este va a ser x1. Y entonces esta es la coordenada y1. Ubico otro punto sobre la misma curva aquí. Esto es x2 y ahora este punto es y2, ¿no? Listo. Ya tengo 2 puntos sobre la misma recta. Ahora, x1, ¿cómo se llamaría en términos del tiempo? T1. x2, ¿cómo se llamaría en términos del tiempo? T2. y1, ¿cómo se llamaría en términos del número de células? ¿Quién es? No, ¿qué estoy viendo? Es logaritmo. Entonces es logaritmo de x1. Sí, aquí desgraciadamente como que se puede confundir uno con las x, esto, ¿no? Y entonces ¿quién sería? Logaritmo de x2. Pero bueno, entonces estas las vamos a semi-ignorar ahorita para que no se lleguen a confundir con las otras. Entonces ya tenemos que entonces en el eje de las x tengo el tiempo, en el eje de las y tengo el logaritmo del número de células. Entonces vamos a sustituirlo en la ecuación que vieron en geometría analítica alguna vez en la vida. Entonces la pendiente es igual a logaritmo de x2 menos logaritmo de x1. Todo esto sobre t2 menos t1. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una resta de logaritmos? ¿En qué se convierte una resta de logaritmos? Y aquí viene que a esta le llaman mu, porque es la m minúscula de la pendiente. En realidad, como es una pendiente, pero es una pendiente logarítmica, entonces queda así, logaritmo
de x2 sobre x1. Todo esto sobre un intervalo de tiempo, donde tu intervalo de tiempo es igual a t2 menos t1. Y si t1 es igual con 0, o sea, inicias a 0 origen, simplemente delta t es igual a t2, y entonces a esto simplemente le llamo t, o sea, tiempo intertal. Entonces, es más común que ustedes lo encuentren como logaritmo de x2 sobre x1 sobre tiempo. Y esa es, digamos, que la ecuación integrada. Y pues ya nada más para acabar esta parte, ¿qué unidades tiene μ? La ponen con letra griega nada más para que vean que no es una recta, no es una recta normal, sino que es una recta de una logarítmica. Nada más por eso es el distintivo de no es m, es una μ. Pero bueno, entonces, ¿qué unidades tiene? ¿Cómo se llama lo que está aquí dentro de a lo que le sacas logaritmo? Argumento. ¿Los argumentos pueden tener unidades? No, no deben. Sí se puede, pero no deben. Tampoco las potencias pueden tener unidades. Bueno, sí pueden, pero no deben. Entonces, cuando ustedes ven gráficas en termodinámica, por ejemplo, cuando ven algo en grados Kelvin, por ejemplo, aquí graficas la temperatura, normalmente la ponen así, temperatura entre Kelvin, para que quede dimensional. Entonces, así también aquí, cuando sacas de un argumento, un logaritmo de un argumento, esto es adimensional. Y pues sí, ¿qué unidades tiene x2? Pues las mismas que x1. Entonces, como tienen las mismas unidades, las unidades se anulan, porque estás dividiendo. Entonces, esta parte de arriba queda adimensional completamente. Ya nada más me quedan las unidades de aquí abajo. ¿Qué unidades son? Pues las unidades de tiempo, que pueden ser horas, pueden ser días, puede ser semana, no sé. Entonces, las unidades que tiene